Monse, ¿cómo estás? Bien, Silvia, ¿tú? Bien, lista aquí para hablar de violencia de género. De violencia de género, así es, en Y el fíjate primero que sí, fue como más general y quedamos que continuaríamos con esto. exactamente. Y fíjate que ya hemos hablado del significado de violencia, que es transportar fuerza, y que como muchas veces nuestra fuerza la usamos asertivamente para poner límites, para llevar acciones que son necesarias y deseadas por nosotros, y cuando esa fuerza la usamos para dañar a alguien. O en este caso de la violencia de género, veremos que una característica es que surge de la necesidad de dominar al otro, ¿sí? Ujú. Como que esa es una parte. Y género, me gustaría dar algún significado de género que igual fuimos desarrollando la vez pasada. Fíjate que etimológicamente viene de generis, que quiere decir estirpe, linaje, nacimiento o clase, pero también hay una raíz indoeuropea, gen, que quiere decir dar a luz, parir, engendrar, lo cual se me hace lindo porque el género tiene que ver con darnos a luz a nosotros, o sea, es como ese sí mismo nuestro que somos, que ya luego la sociedad nos imponga formas de comportamiento y creencias erróneas acerca de nosotros y nosotros compremos ese boleto y nos llenemos de etiquetas que no nos hacen nada bien y luego las actuemos, es otra cosa. Pero Sí. me parece muy interesante este significado de género y en hebreo tiene que ver mucho también con ser sí mismo, tiene Ujú. que ver con el sí mismo. Y fíjate que si nos vamos a la definición como tal, o a una de las definiciones de la violencia de género, esta alude a que son los actos perpetrados en contra de una persona solo por su género, basados en la imposición de diferencias entre el hombre y la mujer, y que incluye daño, que da como resultado daños Ujú. físicos o psicológicos. Entonces, nuevamente aquí nos encontramos con el tema si es violencia de género nada más por esto que decíamos en el video anterior, desde la historia, ¿no? Que de vulnerabilidad casi innata en las mujeres y de estas creencias equivocadas o todos estos estereotipos de lo que es ser hombre y lo que es ser mujer, Silvia, y que creo que definitivamente va más allá, porque cuando hablamos en concreto de violencia de género, por ejemplo, fíjate, la ONU dice que el 35% de las mujeres en todo el mundo han sufrido de violencia física o sexual por parte de sus parejas. Esto es con respecto a la mujer. Pero fíjate que me gustaría que compartamos lo que pasa con los hombres. De Ujú. acuerdo al INEGI, al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el 25% de las denuncias corresponden a hombres maltratados por mujeres. Y esto del maltrato al hombre se enmarca en la violencia doméstica. Y algo que me llama mucho la atención, Silvia, fíjate, es que entre las razones que dan los varones que no denuncian formalmente a sus parejas es por vergüenza o porque temen a que las autoridades no les crean o incluso por la negación del propio problema. ¿Cómo ves Wow. esto en el marco de lo que hemos hablado, que este asunto a la violencia de género le antecede quizá una violencia general y que tiene que ver con una falta de expresión que no tenemos finalmente del todo ni hombres ni mujeres? No sé tú cómo lo ves. Sí, me parece súper interesante esta parte de los hombres, porque habla mucho justamente de esta dificultad, fíjate qué interesante, de que ambos puedan eh, mm, como expresar lo que sienten y que sea validado por las instituciones. Porque un hombre que llega a confesar, y te lo pongo así con esa palabra y entrecomillado, mi esposa me pegó, mi esposa me quiso matar, mi esposa me golpeó, es visto como un mandilón, digamos, como un hombre débil. Sí. Y el consejo que muchos le darían es ponte los pantalones y tú madréatela a ella. Uh O -huh. sea,
ponla en su lugar. O sea, ¿Cómo es ¿cómo es posible? posible, no? Que sea, que la mujer le pegue al hombre o lo maltrate o qué sé yo, ¿no? O que Exactamente, finalmente sea violenta la mujer con el hombre, exactamente. ¿no? Ujú. Exactamente. Entonces aquí a mí me parece que es muy importante que se ha hecho mucho énfasis en los estudios de la mujer, porque las mujeres tenemos mucho tiempo, muchas décadas ya, en un gran movimiento donde hemos alzado la voz de aquello que nos ha dolido, nos ha sometido, nos ha coartado enormemente nuestra libertad y desarrollo. Y los hombres todavía han estado muy callados. Y hay estudios que hablan de la falta que hace que el hombre hable y que el hombre diga qué le está pasando a él, porque en este sistema perdimos los dos, en este sistema que hay una desigualdad de poder, parece que los hombres tienen más poder y en cierto ámbito yo creo que sí lo han tenido, pero han perdido el poder de estar conectados con ellos y de poder expresar sus emociones y de poderlas vivir cabalmente. Las tienen que negar y aquí viene esta otra Ujú. parte de negación del problema. Mejor aquí no pasó nada, esta es una loca y yo ya ni me cuestiono lo que me está pasando, ¿no? Pero creo que hace mucha falta que el hombre también hable y que también se estudie su aspecto emocional y su aspecto de género en ese sentido. Desde luego, Silvia, porque fíjate que ONU Mujeres dice que la mejor manera de contrarrestar la violencia de género es prevenirla, por supuesto, tratando sus orígenes y causas estructurales. Y plantea que, digamos, señales o situaciones que se pueden presentar en las personas que sufren violencia de género, en este caso las mujeres, si entendemos como violencia de género desde este lugar a las mujeres, es un sentimiento de inutilidad, falta de valía personal, depresión, sentirse humilladas y sin derecho a ser felices. Y yo me pregunto en este contexto de la reflexión que estamos compartiendo, pues esto también aplicaría a los hombres que pueden sentirse Desde así. luego, desde luego. Lo que pasa es que no lo confiesan y a veces son workaholics, ¿no? Que están ahí en el trabajo todo el tiempo o son muy herméticos o se desahogan en el deporte, pero Ujú. finalmente sí hay una afectación emocional importante. Lo cansado que es, fíjate, para empezar, este, estar sometidos ambos sexos a tener que actuar de determinada manera para no ser descalificados y obtener aprobación y reconocimiento. Muy cansado, Por Silvia, ¿no? muy Muy cansado. cansado. Por otro lado, tener una desigualdad de poder asignada por el sistema. Entonces tú tienes poder para unas cosas y yo para otras, pero tú no la tienes para las que yo la tengo y viceversa, ¿no? Y entonces esta desigualdad de poder es justamente donde se va gestando la violencia, porque cada uno busca mantenerse y reafirmar y garantizar su poder. Sí. Y una de las cosas que se le pide al hombre es que domine a la mujer, que Ujú. la tenga bien atendida y bien dominada, digamos, ¿no? Entonces estar ahí es un trabajo difícil y cansado. Y también a la mujer que se nos ha enseñado a que tenemos entonces o que ser sumisas o aceptar de alguna manera eso, ¿no? Porque porque así es lo más conveniente, en fin. Y yo no dudaría que en este cansancio, Silvia, pues eso da la pauta o es un terreno fértil para empezar a sentir resentimiento y de ahí también violencia, ¿no? Mucho enojo. Y fíjate, me hace recordar tus palabras también esta especie de regla o de tarea que como mujer los tienes que tener contentos. Es decir, hacerlos sentir que son superiores, que en todo están correctos, darles seguridad Sí. desde esa mirada de sumisión, pero entonces no hay lugar para un diálogo de tete a tete, digamos, donde los dos podamos hablar de lo que nos pasa, de lo que nos aqueja, de lo que no nos gusta, sin ponernos uno arriba o abajo del otro. Claro, y esto tendría que ver con una de las frases, ¿no? Que comentamos en el video anterior de que detrás de todo, de un gran hombre hay una gran mujer,
pues nadie tiene que estar atrás, tendría que ser como algo, como dices, tete a tete y equitativo. Y fíjate, yo creo, Silvia, que esto nos ha dañado tanto, de verdad, el no conectar, el no retomar nuestro poder personal a hombres y a mujeres, que recuerdo en un principio este movimiento del Me Too, ¿no? Como que esencialmente se orientó a que las mujeres plantearan cómo fueron atacadas, cómo fueron, en fin, cómo se dio esta violencia hacia la mujer. Pero creo que en algún punto esto puede perder su esencia, porque pareciera, de pronto, me lo comentaban un par de amigos, oye, yo ya voy a tener miedo de decirle a una mujer que está guapa o que me gusta, o que, como caer en normalizaciones, caer en lo que es políticamente correcto. Y en esto de estar tanto en lo políticamente correcto, creo que también nos podemos desconectar y de la emoción de expresar lo que sentimos, hombres y mujeres, los dos. Y yo creo que esto de pronto no abona. No sé tú cómo lo veas. Sí, yo creo que por un lado es un riesgo, pero por otro lado es una oportunidad, creo yo, justamente para poder ser directos y claros y respetuosos también, y coma, respetuosos, Sí. ¿sí? Porque si tú quieres una relación con alguien y te plantas, hombre o mujer, frente al otro o la otra, no importa la preferencia, y eres sincero o sincera en tus sentimientos, y el otro te dice que sí o que no, y también es sincero en sus sentimientos, si se hace así, pues bienvenido. Y ahí el problema es querer que el otro a fuerza te diga lo que tú quieres oír, y que estés insistiendo y que no aceptes un no por respuesta. Por ahí hay estos mitos de que la mujer, cuando dice que no, quiere decir que sí. Entonces tú síguele, ¿no? Que también es otra de las, Sí, claro. de estas, hay confusiones que tenemos de creencias y de también. estrategias de Sí. acercamiento terribles, ¿no? O tú dile que no y dile que no y vas a ver que insiste, ¿no? O sea, Tú entonces es como pícalo, muy ¿no? confuso, ¿no? Y luego el hombre no Exacto. entiende y las mujeres nos enojamos y ellos dicen, no, yo no te puedo adivinar el pensamiento. Qué confusión, ¿no? Sí, fíjate que todos estos mandatos, todas estas reglas, todas estas creencias, lo único que hacen es bloquear lo que es nuestra propia voluntad. Fíjate que eso es algo que aparece mucho. La violencia de género, como empieza por violentarnos a cada uno a no ser lo que somos, pero además a través de negar nuestros deseos, a flaquear, a debilitar nuestra voluntad mucho, muchísimo de yo quiero esto, yo me planto aquí, yo soy esto. No, tenemos que actuar conforme estos cánones heredados, y fíjate que eso se ve mucho en las relaciones de pareja, donde hay violencia y donde el que está siendo violentado o la que está siendo violentado tiene idealizada la relación y tiene una falta de valoración personal. Entonces se tarda mucho en tomar la decisión y dice, no, es que él o ella, pues es bueno en el fondo, es buena persona. Esto de buena persona a mí Sí. me puede Yo brincar sé. el hígado, pero ¿Qué es ser porque ¿qué es buena una buena persona? No, persona, no? defínelo, Silvia, de una vez defínelo. No, ser buena persona es algo así como, puedes ser muy educado y ser la Por persona más supuesto, fría por emocionalmente supuesto, por en tus supuesto. relaciones de pareja. Y te estoy describiendo gente que conozco. No, Ujú, no, ujú. sí, entonces esto de ser buena persona, pues capaz de que me está manipulando y yo ni cuenta me doy. Y con O, ser lindo o claro. linda, yo no le puedo decir nada porque ¿qué defecto le encuentro? O como lo hemos platicado en otras ocasiones, las Barbies, ¿no? Un poco también, que pueden ser muy lindas, muy guapas, pero quién sabe en lo emocional, o también los Kens, ¿no? Los muy Ujú, guapos también, en fin, y que bueno, finalmente son también construcciones, ¿no? De la belleza, en fin, y que no necesariamente tocan la parte medular que tiene que ver con el contacto ujú. con nuestras emociones, Silvia, y con tomar nuestro poder personal. Y además ahí te va como otro detalle que se me ocurre ahora.
es una situación de búsqueda de poder a través del sometimiento del otro. Entonces yo lo puedo tratar de someter con actos abiertamente violentos o puedo someterlo con actos moralmente violentos, como decir, como tratar de generarle culpa al otro para que haga lo que yo digo. Con Pero final, sutilezas. exactamente, con sutilezas, que luego no son tan sutiles, pero sí, y entonces, como no logro dominar al otro, entonces le voy a hacer daño, porque no me afirmo, no me siento segura o seguro, y entonces hacemos daño. Fíjate, cuántas veces yo he conocido casos de mujeres que le hacen mucho daño a la expareja por alguna razón que quedaron insatisfechas con la ruptura, con la manera de la ruptura, y buscan una venganza, pero en esa venganza buscan hacer daño, o viceversa. Los hombres también que pueden llegar, o sea, sabemos de asesinatos o de castraciones o de cosas por el estilo. Y aquí estamos viendo esta parte de una especie de esquema aprendido donde estamos basando nuestro valor como persona para en dominar al otro, y si el otro no se deja dominar, no se lo perdonamos. Y ahí viene la violencia. Sí, qué bueno que mencionas esto, Silvia, porque se complementa cuando hablamos de la violencia de género en el ámbito físico, psicológico y sexual. Fíjate, la violencia de género en lo físico tiene que ver abiertamente con golpes, maltrato, feminicidio, asesinato, desde luego, te digo, es lo que es evidente por el género. Ujú, En lo psicológico, con la devaluación de la persona, con silencios intencionales, con ujú, indiferencia, agresión verbal o desprecio. ujú, Y específicamente en el ámbito de lo sexual, con un aborto selectivo por causa del género y pues la explotación como tal o abuso sexual, incluyendo la mutilación genital femenina. Entonces, ¿cómo son estas dimensiones muy fuertes que tienen que ver con la violencia de género? Bueno, ya presentadas, digamos, didácticamente en lo físico, psicológico y sexual, pero que finalmente van a tener un mismo origen que tiene que ver con lo que tú has mencionado, con este propio violentarnos nosotros mismos porque no podemos expresarnos y entonces vamos con el otro, ¿no? O la otra persona. sí, y fíjate, hay factores que además hacen esto mucho más pronunciado y mucho más difícil de escapar a ello, porque una persona con mayor poder hace que el otro sea obediente al poder Mm. propio, ¿no? O sea, un poder mayor hace que el otro sea obediente. Y ese es un patrón muy común. Por ejemplo, en las familias, educas para ayudar a que tus hijos crezcan en toda su potencialidad o los educas para que sean, hagan lo que tú dices que deben de hacer en la vida y los domestiques, ¿no? Otra, las dependencias económicas o de recursos o las situaciones sociales de pobreza, de marginación. Todo esto es algo que promueve muchísimo la discriminación y la desigualdad y la falta de equidad. Entonces es una lucha por ser el que domina, el ser superior de algún modo. Entonces es una situación muy compleja, es multidimensional, ¿sí? Es multidimensional, Silvia, y como para ir concluyendo este video, lo que yo veo es que en esto, en tantos factores, en tantas aristas que tienen que ver con la violencia de género, creo que sí hay que empezar por cada uno, ¿no? Desde luego no quiero que suene a cliché, pero tenemos que empezar por nosotros viendo nuestras emociones, retomando nuestro contacto personal, viendo que no se la tengo que cobrar al otro, qué me está Mm, pasando a mí que no tengo. Esto que tú decías como de la pobreza, de no tener los recursos, tiene que ver con algo que ya comentábamos que tiene que ver con la violencia, valga la redundancia, de no tener acceso a ciertos elementos, factores satisfactores, así de manera muy general, básicos, y que en ese enojo por no tener ciertos aspectos de sobrevivencia física, emocional, económica, pues podemos violentarnos también, ¿no? Creo que es como Yo creo, saber cómo sí. manejarlo y expresarlo, perdón.
Un factor de eso central que dices es la educación, pero no la educación para domesticarme y adaptarme al sistema, la educación para acceder al conocimiento que me permita a mí ser creativo y desarrollarme, que son dos Exacto. cosas muy diferentes. Y fíjate que ahí el lenguaje es una parte muy importante. Por eso yo me voy tanto a los significados, porque el significado lo vamos adoptando como una realidad personal. Entonces, si a mí me dicen que yo soy una tonta, ese significado me lo Por cargo. supuesto. Tú y yo que somos terapeutas sabemos que uno de los problemas por los que la gente viene a trabajar es porque no se siente suficiente. No importa si son hombres y mujeres, ¿de dónde Sí, diablos sacaron ese significado? claro. Pues de estos significados sociales, de lo que se descalifica en hombres, de lo que se descalifica en mujeres, y es una carrera que nunca termina para tratar de ser alguien valioso. Claro. ¿Y cómo no nos vamos a sentir insuficientes? Yo les digo que lo que es insuficiente es nuestro sistema, no nosotros. Y entonces, Sin duda. estos significados necesitamos replantearlos, ir a sus orígenes y reflexionarlos muchísimo. Sí, Silvia, y yo diría también, quizá con otras palabras, siento que estamos desde luego en el mismo canal en este punto, son las etiquetas. Las Ujú. etiquetas que si nos las compramos y las seguimos creyendo son autoproféticas, ¿no? Como la mamá que tal vez le dice al niño en el parque o en algún lugar, niño, te vas a caer, niño, estate quieto que te vas a caer, niño, te vas a caer, y el niño se cae. Entonces creo que de verdad si nos creemos que no soy suficiente, pues vamos a andar así por la vida. Bueno, sí, yo he escuchado a madres decirle a su hijo de 8 años cuando llora porque se cayó, que le dice, no seas maricón, aguántese, Sí, ¿sí? Y lo claro, mismo a muy, niñas, ¿eh? sí, Porque estas generaciones han ido evolucionando y muchas veces hay muchas mujeres que han copiado para sus hijas o para ellas mismas patrones masculinos de los cuales nos quejamos porque no son los mejores, ¿verdad? claro. Y fíjate, decirle también a una mujer, con base en esto que tú dices, no llores porque tienes que ser fuerte. Y bueno, si introyecta esto de ser fuerte, pues entonces ya no va a conectar con la vulnerabilidad, que es donde verdaderamente radica nuestra fuerza. Claro, ¿Verdad? claro. Así es. Silvia, pues bueno, aquí está esta pequeña contribución que bueno, sobre todo lo que queremos es seguir compartiendo. Sí. ¿Te Y parece? entonces ahí les dejamos de tarea un poco que Ujú. reflexionen cuáles son sus Claro, creencias, cuáles son las claro. creencias que tienen con respecto a sí mismos, Ujú. eh, y, y- y que les hacen daño, que no les permiten expresarse con toda la seguridad, aún expresar su vulnerabilidad o lo que les avergüenza. Ujú. ¿Sí? O lo que les hace sentir ridículos de pronto. Todos hemos hecho el ridículo Por supuesto, varias veces claro, en la vida y claro, qué rico poderse reír de uno, por ¿no? supuesto. Bueno, yo Con no, uno. Silvia, tal vez tú sí, yo no. ¡Ah! No te creo nada. Yo tengo algunos Ah, ridículos hasta en la pantalla. mira, sí, Sí, ¿verdad? sí, Seguramente, Silvia, pero sí, lo bueno es que sí nos estamos dando permiso o a estas alturas nos sí, permitimos reírnos de nosotras mismas, sí, ¿verdad? claro que sí, claro que Silvia, como sí. siempre, un placer platicar contigo y seguiremos compartiendo con quien así nos lo permita. Así es. Muchas gracias a ti también, Monse, y a todos los que por ahí nos encontremos. Así es, Hasta un pronto. abrazo para todos y Igual. todas. Nos vemos en el Bye. próximo. Hasta pronto.